debemos de cumplir los estatutos de lo que es la Convención de los Niños Discapacitados, pero para eso necesitamos esfuerzos, ¿sí? No nada más en la escuela, sino todo el país, y exigimos camiones para esa escuela, camiones que sean transportistas bien, normal. Gracias. El gobierno de la República Mexicana tuviera conciencia para que estas muchachas y jóvenes y señoritas tuvieran una educación tanto capacitados para el trabajo como capacitados culturalmente, que supieran leer y escribir y hacer cuentas. ¿Por qué lo digo? Porque una de mis hijas está en cero de saber las letras y los números, y en cualquier trabajo, industria, restaurante, lo que sea, tienen que tener esa capacidad siquiera de poder ellas contar su dinero, contar a dónde vayan a gastar, contar las cosas que ellas necesiten. Muchas gracias, muy amable. Una inclusión en la sociedad, que los apoyos que debemos de dar como sociedad y como gobierno se den para que tengamos una vida digna, una calidad de vida como se lo merece, como lo tienen el derecho. Yo creo que vale la pena comentar que la misma Convención Internacional acerca de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que promueve el gobierno mexicano, que ratifica el gobierno mexicano y que firma el gobierno mexicano y que ratifica el Senado de la República, en su artículo 12 establece que la sociedad civil debe de ser consultada de manera muy estrecha, cosa que no sucedió en este proyecto de dictamen, y esa es la convocatoria que hoy nos asiste, que los medios de comunicación sepan que hay voces como CONFE, como APAC, como Libre Acceso, como más de 200 organizaciones que hoy firman un boletín de prensa y que nunca fueron consultadas para la elaboración de esta nueva ley. Una nueva ley que definitivamente habla de integración, y lo que queremos ser incluidos, no integrados. Integrados venimos siendo quienes vivimos una discapacidad de hace más de 20, 30, 40 años. La inclusión se da a partir de la misma convención. Eso es lo que hoy nos convoca. Esa es la parte que hoy debemos de destacar, cómo hay muchas lagunas en la nueva ley de personas con discapacidad que la Cámara de Diputados dictaminó el pasado 13 de diciembre y que hoy se encuentra como minuta en el Senado de la República. Esa parte donde tenemos grandes lagunas en la creación de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que sí estamos muy de acuerdo y que es algo que la lucha social de las personas con discapacidad viene realizando desde hace más de 20 años. Qué bueno, bienvenido es ese organismo, pero hay muchas lagunas en su funcionalidad. Se crea un sistema nacional para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, que también hay muchas lagunas en ese. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo se va a coordinar este sistema? Y eso son las que hoy venimos a esta instancia, que nosotros creemos que es emblemática, porque es el Senado de la República en donde está la toma de decisiones más importantes en lo que se viene para las personas con discapacidad. Un Senado de la República que todavía no lo inauguran y que vemos que por la puerta principal no van a subir sillas de ruedas, ¿no? Entonces todavía no se inaugura. Seguramente nos van a mandar por la puerta trasera, como viene siendo. Hoy buscamos a los senadores, como el senador Mario Fabio Beltrones, que dice que en el Senado se hacen y se crean leyes de gran calado. Este es el calado que buscamos, es el calado que buscamos las personas con discapacidad. Leyes que incluyan a todos, leyes que participemos las organizaciones de la sociedad civil. A eso venimos, precisamente, esa es la búsqueda. Y qué bueno, y agradecemos a todos los medios de comunicación que difundan así como Teletón está firmando este convenio, este boletín de prensa, que también es parte de este consejo consultivo, que difundan todo esto, porque solamente a través de ustedes es como la voz
de nosotros, quienes vivimos una discapacidad, y como cientos de los que están aquí, se van a hacer escuchar. Muchas gracias. A este punto, que efectivamente la convención es un documento nuevo, que efectivamente también las personas con discapacidad como el gobierno tenemos que aprender de cómo tenemos que hacer aprendizajes en común. También recordar que para la convención lo más importante fue la opinión de las personas con discapacidad y las organizaciones de ahí para personas con discapacidad. De ahí que se convirtió en el documento más importante del siglo XXI, y que creo que al ser México quien precisamente fuera el impulsor de esta iniciativa, tendría que dar el ejemplo a nivel internacional con una ley próspera y que efectivamente diera integración a las personas con discapacidad. El artículo 7º, fracción 5ª, que contradice el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, reconociendo en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es de resaltar el hecho de que México no tan solo ha firmado y ratificado el referido instrumento internacional, y que por lo tanto forma parte de la Ley Suprema Mexicana, sino que también fue precisamente nuestro país el principal impulsor de la creación de esta convención. Considerando que el artículo 7º, fracción 5ª del proyecto de decreto fomenta la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes para personas con discapacidad, nos permite observar una alta posibilidad de reproducir la segregación de la sociedad de las personas con discapacidad mental e intelectual, debido a la carencia de servicios comunitarios. Es importante mencionar que, de acuerdo al informe publicado por DRI en noviembre del año pasado, la institucionalización de personas con discapacidad ha resultado en una sistemática y seria violación de los derechos humanos. Las personas que se encuentran institucionalizadas en forma permanente sufren de condiciones inhumanas y degradantes, violencia y el abuso sexual, uso de sujeciones físicas prolongadas, falta de habilitación y rehabilitación, y la trata, por mencionar solo algunas. En síntesis, este precepto representa la no armonización con estándares internacionales, a los que México está obligado, así como a la violación a diversos derechos humanos igualmente reconocidos por nuestro país. Es de suma importancia resaltar el hecho de que no estamos pidiendo la regulación del cierre de instituciones, sino que exigimos la regulación que contemple la creación y fomento de servicios en la comunidad que efectivamente garanticen la plena inclusión de las personas con discapacidad mental en la sociedad mexicana. Concluyo acentuando que las personas con discapacidad mental e intelectual son los actores principales en la protección de estos derechos, entendiendo que son el grupo más vulnerable a sufrir segregación de la sociedad y a que les sea robado su derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas. Por el favor de su atención, muchas gracias. Bien, buenos días. A mí me gustaría complementar haciendo mención que debemos de tener conciencia del momento histórico que estamos viviendo, y que definitivamente lo que hagamos ahora va a ser para beneficio o va a dar dificultades a las personas con discapacidad en el futuro. El hecho de tener una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad promovida y ya ratificada por México nos da esta oportunidad de transitar hacia un modelo de atención totalmente diferente basado en los derechos. Y esta parte también es muy fundamental, el que la sociedad civil sea tomada en cuenta de manera permanente, y es lo que estamos pidiendo en este momento. Realmente queremos construir una cultura diferente, un país diferente, basada en los derechos, y la sociedad civil, organizaciones que tenemos más de 40 años trabajando en esta temática, atendiendo a las personas con discapacidad, estamos dispuestos